Muy buenos días. Nosotros somos el grupo número uno. Está conformado por Alexis Jiménez, Ashley Sención y su servidor Abel Osorio. Estaremos hablando de Grecia y su arquitectura. La cultura de la antigua Grecia, también conocida como la Grecia antigua o la Grecia clásica, es la llamada cuna de la civilización occidental. Fue una de las culturas de mayor influencia e importancia de la antigüedad mediterránea. Su centro se hallaba la antigua ciudad o estado de Atenas. Gran parte de esta cultura sobrevive hoy en día, de hecho, que ha influido fuertemente en numerosos aspectos de la cultura occidental. El imaginario, la política, la lengua, las artes, la filosofía, las ciencias y los sistemas educativos. Ubicación de Grecia. La civilización griega surgió en la zona oriental del mar Mediterráneo. Se extendió por tres espacios fundamentales: la península de los Balcanes, las numerosas islas de los mares Jónico y Egeo, y las costas occidentales de Asia Menor, en la actual Turquía. Cabe mencionar algunas de las características del arte griego. Es esencialmente humano, no aterra como el arte egipcio y exalta lo humano sin romper la naturaleza. Ahí tenemos un clarísimo ejemplo de lo que viene siendo el arte griego comparado con el arte egipcio. Eh, es naturalista e idealista. Tiene por base la belleza natural, significándola y exaltándola sin destruirla. Y la armonía y el equilibrio, porque es el resultado de la inspiración y la reflexión. La arquitectura griega es una de las más influyentes en la historia de la humanidad, con una duración de casi 1000 años desde el siglo VIII hasta el siglo I a.C. Esta arquitectura se caracterizó por su gran influencia en el arte, la cultura y la ciencia. La arquitectura griega se dividió en tres estilos principales, los cuales fueron el dórico, el jónico y el corintio. Estos estilos se caracterizaron por su estética y su uso de elementos simbólicos. La arquitectura griega también fue una fuente de inspiración para la arquitectura romana y la arquitectura moderna. La arquitectura griega antigua más conocida eran las de sus templos, la mayoría de los cuales ahora son ruinas y algunos siguen intactos. El segundo tipo de construcción que se conserva en todo el mundo helénico es el teatro al aire libre, con la primera data de construcción del año 350 a.C. La arquitectura griega antigua se distingue por sus características altamente normalizadas, tanto en estructura como en decoración. Esto es particularmente cierto en el caso de los templos, donde cada edificio parece haber sido concebido como una identidad escultórica dentro del paisaje, planteado en un terreno elevado para que la elegancia de sus proporciones y los efectos de la luz sobre sus superficies puedan verse desde todos los ángulos. La arquitectura griega fue dividida por 5 grupos, los cuales fueron el Hade, la Grecia asiática, la Grecia de África, la Grecia occidental y la Grecia insular. Del Hade con sus ciudades como Corintio, Esparta, Delfos y Atenas. Es la Grecia propiamente dicha. La Grecia central, la que caracteriza el arte dórico. La Grecia asiática, con sus ciudades como Priene, Efeso, cuna del arte jónico. La occidental, que se adhiere como una franja a los golfos y promontorios de la Italia meridional, y cuyas ciudades más célebres fueron Posteún, Cuma, Sibaris, Mesali, etc. Y por último, la Grecia insular, que comprende Cilicia, las islas del Adriático, Citera y Creta. Algunas de las edificaciones que formaron parte de la arquitectura griega fueron la Stoa, el Bouleuterum y el Mausoleo. La Stoa se trata de un gran porche con una larga y esbelta columnata que se encuentra en el Ágora y en otros espacios públicos de las ciudades de la antigua Grecia.
con el fin de proteger a los peatones de las condiciones climatológicas, además de ofrecer refugio para las tiendas y el libre comercio entre los ciudadanos. El Bouleuterum es la sede donde el abole, o sea, el consejo, en las ciudades de la antigua Grecia se reunía. Y por último, el mausoleo. Es una construcción que se realiza para mantener y honrar los restos de cualquier individuo, grupo familiar o grupo de personas relacionadas entre sí por cualquier razón. Bien, en esta ocasión a mí me toca hablar sobre los orígenes de la arquitectura y del arte griego. La arquitectura griega se hacen muchas menciones de sus grandes palacios y de su inmensurable arquitectura. Sin embargo, se tiende a obviar cuál fue el punto de partida que tomaron los griegos para crear estas edificaciones. Se dice que antes de que llegaran las construcciones de los templos, que llegaron durante la época de la arquitectura arcaica, se dice que hubieron algunos descubrimientos por los griegos. Tales descubrimientos me gustaría mencionarlos ahora. Uno de ellos fueron las excavaciones. Los griegos, por medio de las excavaciones, lograron encontrar otras civilizaciones antiguas que ya se encontraban bajo tierra y descubrieron inmensas cámaras, descubrieron salas de grandes proporciones. Las mismas las implementaron a algunas de sus construcciones, siendo una de las más famosas el Palacio del Rey Minos, que se dice era un palacio que tenía un laberinto debajo de su palacio, siendo esta la primera excavación y la única registrada hasta el momento, que se dice que fue realizada justamente por los griegos, o sea, hubo una intención. El origen de la arquitectura se divide en dos grandes grupos. El primero es la civilización greco-pelásgica, que es donde se destacan lo que es las excavaciones, y luego está la civilización greco-oriental, que es la que adopta las influencias egipcias y fenicias. En Grecia no hubo ningún monumento representativo hasta el periodo arcaico, en donde Grecia toma de referencia toma de influencia dos antiguas civilizaciones, la fenicia, y dígase que cuando hablamos de Fenicia nos referimos a los egipcios, y tenían también influencia de los asirios. Estas influencias las podíamos ver en algunos de sus elementos de construcción, siendo el elemento de ornamentación donde más se destacaba esta influencia, debido a que los griegos utilizaban decoraciones parecidas y similares a las que usaban estas antiguas civilizaciones. La ornamentación de los griegos era basada en follajes y en líneas, los cuales, según los griegos, le aportaban algo de elegancia y algo de belleza a sus edificaciones. Estas ornamentaciones se solían llamar palmetas, follajes, y se inspiraban en algunas plantas en específicos, tales como los meandros, las grecas, las fretas, los grases. También usaban líneas inclinadas, simples inclinadas, usaban líneas entrelazadas, y también ornamentaciones que se inspiraban literalmente, o sea, su forma literal de una planta. Estos se colocaban en paredes, en columnas, en zócalos y en escaleras. Y es un elemento que todos conocemos porque fue algo muy, muy representativo de los griegos. La arquitectura del pueblo griego está directamente relacionada con lo que son sus dioses. Tanto así que se dice que los templos que se construían en aquella época eran las casas de los dioses. Era un lugar sagrado en donde solo habitaba la divinidad de sus dioses. Sin embargo, también en estos templos se solían realizar actividades de envergadura civil, religiosa y deportiva, pero todo era con un culto hacia el dios de ese templo. También en estos templos es donde los griegos ejercitan la idea de formar la democracia, que más adelante vamos a hablar un poco sobre eso. Y ya para concluir con esta parte, quiero destacar que el material principal que utilizaban los griegos era el mármol, debido a su versatilidad y porque era considerado bello para ellos. Pero además del mármol, los griegos todavía utilizaban lo que era la piedra, madera, ladrillos.
y me da mucha curiosidad que todavía usaban el ladrillo, porque como sabemos, los egipcios a través del adobe eran como los mayores exponentes de este material, y según algunos libros que leí, el adobe todavía seguía vigente, lo que era la civilización griega. Sin embargo, estos métodos, como ya sabemos, no eran tan sofisticados como los que desarrollaron los romanos. En las particularidades de Grecia tenemos lo que es la polis, se refiere a los estados de la antigüedad, que organizados como una ciudad, disponía de un territorio reducido y eran gobernados con autonomía respecto a otras identidades. Por lo tanto, son ciudades o estados que existieron en la antigüedad de Grecia antes del avance del Imperio Romano y se caracterizaron por vincular el entorno rural con las urbanizaciones, una situación que se financió a mediados del siglo VII a.C. La democracia es el sistema de gobierno considerado base de las modernas democracias, especialmente las que están vigentes en los países occidentales. Surgió en la antigüedad de Atenas, allá por el lejano siglo VI a.C., aunque tenía referencias muy marcadas en comparación con nuestra moderna idea de lo que es la democracia. El pensamiento griego, la filosofía griega, es el periodo de la filosofía que está comprendido aproximadamente entre el surgimiento de la filosofía occidental en la zona de Jonia a principios del siglo VI a.C., hasta la invasión de Macedonia por los romanos en el 149 a.C. En ocasiones también se denomina filosofía clásica o filosofía antigua, si bien ese periodo se puede incluir también en el Imperio Romano. Aquí uno de los primeros filósofos del Imperio griego. La religión. Los griegos creían en muchos dioses, su religión era politeísta. Sus caballos de Troya poseían acciones humanas, siendo portadores tanto de virtudes como de defectos, pero a diferencia de los hombres, eran inmortales y gozaban de poderes sobrenaturales. Los dioses griegos vivían en el monte sagrado de Olimpo, panteón de Atenas. La narración de su historia recibe también el nombre de la mitología. Los dioses fijaban su morada en los templos donde recibían ofrendas de los fieles, consistentes, entre otras cosas, y sacrificios animales. Cada polis tenía sus propias divinidades, aunque el más importante de todos, considerados el padre de la humanidad, fue el dios Zeus. Épocas y arquitectura de la época arcaica. El arte griego no se presenta como el egipcio con carácter hierático, sagrado e inmutable. Se desarrolla y evoluciona a lo largo de varias épocas que tienen caracteres marcadamente distintos. Época arcaica. Es una periodización de la historia de la antigua Grecia con la que la historiografía distingue la etapa en la que el Hades salió del periodo anterior y se conformaron los rasgos de la civilización griega, que quedará plenamente cristalizada en la posterior época clásica. A comienzos de la época arcaica se produjeron importantes innovaciones en el mundo griego. Se recuperó la escritura, se desarrollaron ciudades, surgieron legisladores y empezó a usarse la caballería montada en la guerra. El arte sublime, también llamado siglo de oro o apogeo del arte griego. Es una categoría estética que consiste fundamentalmente en una grandeza, o, para así decir, belleza extrema, capaz de llevar al espectador a un éxtasis más allá de su racionalidad, o incluso de provocar dolor por ser imposible de asimilar. El concepto de lo sublime fue redescubierto durante el Renacimiento y gozó de gran popularidad durante el Barroco durante el siglo XVIII, sobre todo durante el primer romanticismo. El arte bello, periodo de transformación durante el cual el arte adopta una línea y gustos muy sensuales. Época helenística. Se conoce como periodo helenístico a la etapa de la Edad Antigua que abarca desde la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C. hasta la conquista del Mediterráneo oriental y Asia.
por parte de la República Romana en 31 a.C. El autor utilizó este concepto para denominar el proceso histórico desarrollado a partir del cual se extendió la lengua y la cultura griegas a las poblaciones del Próximo Oriente. Arquitectura arcaica. Es la más primitiva, con un estilo muy básico y simple para protegerse del clima y también para realizar cultos de acuerdo a las tendencias religiosas, así como rituales, estructuras megalíticas, construcciones de casas o chozas. La estructura de los templos era una planta rectangular elevada sobre una base escalonada, en un recinto para llevar a cabo ceremonias rituales. Asimismo, los templos más pequeños tenían un frente en pórtico de 2 columnas, o también con una fila de columnas delante del mismo. Los templos más grandes con pórticos en ambos extremos podían tener un vestíbulo de 6 columnas. La columnata sostenía un entablamento bajo un tejado a 2 aguas. De acuerdo a los 3 periodos, los cuales son dórico, jónico y el corintio, los griegos desarrollaron diferentes tipos o estilos de columnas, con capiteles también distintos y con cambios en su elaboración dependiendo del periodo. La estructura del edificio griego varía poco en relación con la egipcia. Los imperativos sociales agrupan en torno a un centro los diferentes edificios. Y las condiciones climáticas cambian las cubiertas horizontales por las inclinadas en caballete. Algunas de las características por las cuales resalta la arquitectura griega, la arquitectura arcaica, son las siguientes. Usan la piedra natural en grandes bloques, también usan adobe de gran tamaño, usan la madera como elemento de trabajo formando enramadas, sirviendo de jambas, dinteles y como primitiva columna. Y por último, la arcilla hace el oficio del mortero. Bien, ahora me toca hablar sobre las características principales de la arquitectura griega. Dentro de las características se logran destacar 8, las cuales me gustaría hacer mención de cada una de ellas. La primera es que los templos solían tener una planta en forma rectangular, a diferencia de los anfiteatros que tenían una base que tenía forma semicircular. Los muros de los templos eran hechos de fresno o mármol. No eran argamasa en su junta, por lo que estaban labrados con una gran precisión. A veces, si la edificación era de piedra, se solían recubrir con una fina capa de yeso. El material favorito de los griegos, como mencioné anteriormente, era el mármol, el cual pulían con mucho cuidado para resaltar aún más su belleza. También no existen aberturas ni ventanas en lo que es los muros exteriores de esas edificaciones. Tampoco los griegos utilizaron lo que llamamos el arco, ni la bóveda tampoco la utilizaron. También sus techos eran como una mesa hecha de una fina losa de mármol sostenida por unas vigas de madera, las cuales descansaban sobre columnatas circundantes que en ese tiempo se le llamaban peristilo. Otra característica que podemos destacar, ya que mencionamos la columna, es que la columna era el elemento básico de la arquitectura griega. Y yo diría que más que básico, el elemento representativo de todas las edificaciones griegas. Por último, una característica muy importante que se dio a conocer de gran manera dentro de la civilización griega fueron sus ornamentaciones, sus molduras decorativas, las cuales eran muy finas y se utilizaban para embellecer las edificaciones. Las primeras molduras que utilizaron se llamaron hojas de ratón, volutas y madres selvas. Como podrán ver, los griegos se enfocaban de que sus edificaciones resaltaran la belleza a través de la sencillez. Comúnmente sus edificaciones el color no era tan predominante como otras civilizaciones que hemos visto anteriormente, pero mantenían esa magia y esa sencillez en cada una de sus edificaciones. Ya que estamos hablando de las características de la civilización griega, es grato mencionar un movimiento que fue de mucho aporte a lo que conocemos hoy como la base de artística, literaria, en la que se basaron los griegos para realizar este tipo de
edificaciones, y estamos hablando del clasicismo, el cual era un sistema literario y artístico, los cuales trataban de crear modelos especialmente para los griegos. El clasicismo, en su columna vertebral, lo que daba a entender era que el hombre era la medida de todas las cosas, es decir, que todas las cosas dependían del hombre, o que todas las cosas eran para el hombre. O sea, los griegos rodeaban todo con lo que era la imagen y la belleza del hombre. Por eso es que sus esculturas, su literatura, su música, su arquitectura se basa principalmente en la figura humana, en la belleza, en la virtud del ser humano. Esta característica fue tan marcada, o sea, el clasicismo, que incluso otras civilizaciones más adelante, como Roma, adoptaron algunas de estas ideas para implementarlas dentro de sus monumentos. Y hablando de monumentos, uno de las edificaciones más representativas del clasicismo es el Partenón. El Partenón era un templo diseñado y construido para la diosa Atenas, y llevaba este nombre debido al apellido de esta diosa, ya que se llamaba Atenas Partenos. Y uno de los principales templos dóricos, octostilos, de aquella época. Algo muy frecuente. Era de mármol blanco y estaba recubierto con tejas de mármol de Paros. Además, estos se conservan hasta la fecha de hoy. Se dice que esta construcción se llevó a cabo entre los años 447 a.C. y 432 a.C. El Partenón de la Acrópolis de Atenas. Tras un primer intento de invasión por parte de los persas sobre Atenas, los ciudadanos de esta decidieron construir un templo dedicado a la diosa Atenea, quien los había ayudado a salir victoriosos sin la ayuda de otras ciudades. El Partenón es uno de los monumentos más importantes de la antigua civilización griega, además del edificio más representativo de toda Grecia. Es uno de los principales templos de construcción dórica que se conservan, y también el más grandioso de los monumentos creados durante la época de Pericles. El mármol blanco de la Acrópolis procedía de las canteras locales, percibida como una sociedad pura y democrática. Los maestros canteros griegos crearon estos milagros de piedra, sin usar mortero ni cemento. La solidez y durabilidad de los edificios se consiguió tallando cada piedra con suma precisión. Cada piedra se colocó en su posición y se encajó en su lugar exacto con una abrazadera de hierro. Los edificios alcanzaron una precisión jamás lograda antes, ni superada después. Es de planta rectangular. En su clasificación, es un templo octástilo, ya que tiene 8 columnas en cada frente. Períptero porque está rodeado de columnas en todo su perímetro. Y anfiprostilo porque tiene 2 pórticos. El interior del Partenón era un lugar pequeño que se convertía en un espacio aún más reducido por la columnata interior. Y es que, a diferencia del cristianismo, el interior de los templos griegos no era el lugar en donde se celebraban las ceremonias. En la antigua Grecia las celebraciones religiosas se hacían en el exterior, por lo que no era tan importante conseguir un gran espacio interior. Bajo el techo de los templos se alojaban las estatuas de los dioses, se les dejaban ofrendas y poco más. Como las celebraciones se realizaban en el exterior, fue ahí donde se realizó el mayor esfuerzo estético. Los griegos eran conscientes de que un edificio, visto desde el exterior, se apreciaba con defectos visuales, por lo que introdujeron refinamientos ópticos, para que el ojo no distorsionara el templo. Se dispuso un enorme número de estatuas y frisos, que servían para ilustrar las grandes gestas o hechos mitológicos de la religión griega. Alrededor del templo, el escultor Díaz dispuso una enorme hilera con 92 trilifos decorativos y otras 92 metopas, alternando unas y otras. Estructura. El principio estructural es una piedra de poste y dintel. Sobre las columnas se apoyan los dinteles horizontales. Las columnas sostienen la estructura del techo, cuya cubierta es dintelada a 2 aguas.
En este punto se tuvo en cuenta que la inclinación fuera lo suficientemente suave como para permitir que las tejas no resbalaran y se mantuvieran por su propio peso. Las cubiertas estaban hechas de madera, motivo por el cual no han sobrevivido al paso de los años. En la parte interior el techo estaba revestido con azulejos de mármol. En la actualidad aún continúan las labores de conservación y reconstrucción en el edificio del Partenón. Se encuentra rodeado de grúas y elementos de contención, pero todo esto no es suficiente para eclipsar la magia del impresionante edificio. Manifestaciones de la arquitectura griega. Como manifestaciones tenemos lo que la Acrópolis fue un lugar reservado a las construcciones más sobresalientes que tenían cabida santuaria, teatros, odiones, gimnasios, agoras y estoas. Se solían ubicar en un lugar alto y que fueron utilizados a menudo como un lugar de refugio y defensa contra el enemigo. Su nombre hace referencia a Ciudad Alta, por eso se caracterizaba sobre otras ciudades. Propileos. Los propileos son las entradas o los accesos monumentales a un espacio concreto, normalmente a un templo o un complejo religioso, y como tales actuaban como división simbólica entre la parte secular y la religiosa de una ciudad. Los ejemplos menos complejos son una sola entrada, se conocen como propileo. Gimnasio y palestras. En la Grecia antigua, la palestra era la escuela de lucha para deportes que no requerían espacios muy abiertos y amplios. Por ejemplo, la lucha o el boxeo podían ser parte de un gimnasio público o funcional. La palestra ocupaba un sitio importante dentro de la sociedad de la polis griega, porque era el sitio donde se conseguía, junto con el gimnasio, la belleza que tanto los griegos deseaban. Estadios e hipódromos. Los hipódromos se desarrollaron como espacios para carreras de carros. Era un pequeño carro de 2 ruedas tirado por caballos. Los antiguos griegos y otras culturas usaban carros para la guerra y luego para eventos deportivos. Las carreras de carros incluso se incluyeron en los Juegos Olímpicos del año a partir del 680 a.C. Teatros. Comenzó en el siglo VI a.C. en Atenas y fue pionero en representaciones teatrales de conmemoria masiva. Las primeras puestas en escena se basaban en las ceremonias religiosas, representadas a través de la tragedia, y con el tiempo se fueron incorporando otros géneros, como la comedia y la sátira. Los teatros estaban construidos al aire libre, sin embargo, transmitían una acústica impecable. Agora es el lugar abierto de reunión o también llamado plazas públicas. Y en los primeros tiempos de la historia de Grecia se designaba la zona de una ciudad en la que los ciudadanos nacidos en libertad podían reunirse para escuchar los anuncios cívicos, para las campañas militares o para discutir temas políticos. Monumentos funerarios. Los monumentos funerarios griegos, bastante sencillos en general, ofrecían por lo común las siguientes formas. En Atenas, la de una simple estela con relieves de figuras en el Peloponeso. La de pequeño temple. En Macedonia se servían de grutas excavadas con la roca o en el suelo con la bóveda y pintura. El sistema constructivo griego se basa en la idea de orden arquitectónico. Los griegos son los que crean la sistematización del orden arquitectónico. Esto significa buscar una medida ideal. Esta medida va a relacionar las partes con el todo. Hay una proporción ideal y perfecta. Los elementos constructivos de la arquitectura griega también se caracterizan por su estética. Los griegos utilizaron estos elementos para crear estructuras bellas y simbólicas que reflejaban la cultura y los valores griegos. Estos elementos también funcionaron en la arquitectura romana y la arquitectura moderna.
Algunos de los elementos constructivos fueron el estilobato. Es una plataforma de 3 gradas sobre la que descansa la construcción y contribuye al hacerla sobre el terreno vecino, subrayando así la importancia del templo. Las columnas. Elemento diferencial de los órdenes. Con sus 3 elementos, basa, fustes y capitel. Sobre las columnas se asientan el entablamento. El entablamento se divide en arquitrabe y friso o elemento central. El arquitrabe es la moldura relativamente estrecha y larga, la parte más baja del entablamento que descansa directamente sobre las columnas. El friso o elemento central es la franja entre el arquitrabe y la cornisa. Primitivamente era liso y luego se fue adornando con metopas y triglifos. Las metopas son espacios cuadrados, muchas veces van decorados con relieves. La cornisa sobresale en la parte superior del entablamento. La cimacio es la parte superior de la cornisa. Lleva un canalículo para recoger el agua de las lluvias, la cual sale al exterior por las gárgolas. La forma externa del edificio es la de un gran paralelepípedo rectangular. Su tejado de poca pendiente origina en ambas fachadas un espacio triangular delimitado por las oblicuas de las cornisas y la horizontal del entablamento, denominado frontón. Por último, los frontones es el remate triangular o curvo de una fachada, un pórtico, una puerta o una ventana. Y luego de hablar de los elementos constructivos de construcción, ha llegado la hora de hablar de lo más representativo de los griegos y que en lo personal un tema que me llamó mucho la atención por todas las cosas que englobaba un templo y todo lo que mantenía dentro de la cultura griega, y estamos hablando de los templos griegos. Los templos griegos, como mencioné anteriormente, eran el elemento más representativo dentro de la cultura griega, debido a que solo en esta edificación se lograba representar la escultura, la pintura, artes en general, o sea, todo lo culturalmente creado por los griegos se encontraba en al menos uno de estos templos. Estas manifestaciones artísticas lo que hacían era resaltar aún más la majestuosidad del templo, crear un poco más de belleza, de imponencia, de importancia. Con la construcción de los templos se crea lo que es una polis, que mis compañeros van a hablar de eso un poco más adelante. Pero hacia resumen, la polis era una ciudad griega, era como una pequeña ciudad en donde había un polis, a donde había, un templo, un anfiteatro, algunos servidores, entre esas cosas. Se decía que los templos eran casa de los dioses y dentro de este templo se encontraba una escultura tallada con un nivel de detalle impresionante que era, según los griegos, era el dios de ese templo. Este se encontraba en el interior del templo. Sin embargo, los fieles seguidores de estos dioses no podían entrar a esta sala debido a que era un lugar sagrado. Se consideraba que nadie era digno de entrar ahí. Y como podemos notar, este acto más o menos se asemeja al de los egipcios, en donde los fieles solo podían llegar hasta la sala y Petra, no más. O sea, el punto que tienen en común Grecia y Egipto en este ámbito es que los fieles solo podían llegar hasta un punto del templo y no se les permitía la entrada más allá o un poco más íntima a la edificación. Los fieles entonces llegaron hasta los patios y atrios que rodeaban el templo y desde allá realizaban sus ritos, sus cultos en honor al dios del templo que estuvieran visitando en ese momento. La forma habitual en la que eran construidas los templos eran con una base rectangular, por eso es que vemos una imagen y se nos asemeja más o menos a un prisma,
rectangular era porque tenía una base rectangular. Su techo tenía una característica súper importante que era comúnmente a 2 aguas, es decir, que tenía doble inclinación. Él mismo descansaba sobre una nave central que se le llamaba sella o naos. También había una parte que se llamaba pronaos, que era como la entrada, como la antesala hacia la sella. Y por último está la sala de opistodomos, que de todo esto voy a hablar un poco más a detalle, un poquito más adelante, en lo que es la distribución de los templos griegos. Los templos griegos, aunque mencioné que en su mayoría tenían base rectangular, se llegaron a encontrar ejemplares de templos que tenían una base circular y a estos se le llamaban tolos o monópteros. Tenían una base, eran parecidos, techos inclinados, columnas, pero la base era circular. Y ya que estamos hablando de templos, me gustaría hacer mención de algunos templos de aquella antigua Grecia. Y entre ellos podemos encontrar el templo de Prinias en Creta, el templo de Artemisa en Corfú, el templo de Apolo en Corintio, el templo de Apolo, pero esta vez en Delfo, el templo de Artemisa en Éfeso, el templo de Hera en Paestum, el templo C de Selinut, el templo de Hera y Poseidón, que también se encontraba en Paestum, muy cercano al de Hera como individual. El templo de Afaya en Egina, el templo de Zeus, uno de considerados más hermosos, que se encontraba en Olimpia, el templo E de Selinut y el templo de Poseidón individual que se encontraba en Paestum. Ahora hablemos un poco de lo que es la evolución de los templos y de su distribución. Los templos en sus inicios eran parcialmente parecidos a una casa ordinaria, no tenían nada llamativo, no tenían nada de grandes tamaños, simplemente era una casa en donde se colocaba la estatua del dios y la gente sabía que esa casa era un santuario para ese dios. Con el pasar del tiempo, los fieles creyentes, los seguidores, comenzaron a agregarles pinturas, columnas, molduras, comenzaron a embellecer cada vez más la edificación, provocando que las proporciones comenzaran a verse más grandes, de forma más colosal. Debido a las pinturas y a las artes se comenzó a ver más majestuoso, se comenzó a resaltar más la belleza que hoy podemos apreciar de esos templos griegos y llegaron hasta el punto de ser una pieza principal que se destacaba por encima de cualquier casa ordinaria. Las edificaciones griegas, hablando de templos, se dividían comúnmente en 3 partes que anteriormente mencioné. Entre ellas, la primera es el pronaos. El pronaos era como la entrada hacia el templo. Esto yo lo asocio como con una terraza porque se encontraba bordeada de columnas. Estos bordes columnarios podían variar según el tipo de templo, ya de eso le va a hablar uno de mis compañeros más adelante, pero me enfoco en que el pronaos era como un vestíbulo y era el recibimiento de quienes podían entrar al templo. Una vez cruzábamos el pronaos, llegábamos al naos o la sella. El naos o la sella era donde habitaba la estatua del dios que según los griegos vivía en ese templo. Este era el lugar más sagrado porque era donde se encontraba dicho dios. Y por último, había una cámara que comúnmente se encontraba en la parte de atrás, pero esto podía variar según el diseño y según como los tipos de templo. Y estoy hablando del opistodomos. El opistodomo era una cámara en donde se guardaban los tesoros y las ofrendas que se le daban al dios de ese templo. Ahí permanecían todas y claro está, se parece mucho a una de las cámaras que tenían los egipcios, que de igual manera era donde guardaban los tesoros del rey y todo eso. En la imagen pueden ver un poco más a detalle, en la vista en planta, cómo comúnmente era la distribución entre pronaos,
sellas y opistodomos. Podrán ver que el opistodomo se encuentra detrás, el pronaos es la entrada y la sella se encuentra justo en el medio. Y aunque ven que este plano está bordeado de columnas, no siempre eran de esta manera. Y de eso les va a hablar mi compañero Abel. Tipos de templos. En los tipos de templos tenemos lo que es de antas. Un anta es una estructura vertical y rectangular que al final de la pared, en un templo de piedra griega, a diferencia de las columnas que son independientes, las paredes están físicamente unidas a una pared. En algunos casos se construyen como parte de la pared, al engrosar la pared al final. Mientras que en otros, las antas se hacen por separado y se unen. Los próstilos es un tipo de templo de la antigua Grecia, es un término arquitectónico que define columnas libres espaciadas al edificio, que solo tiene columnas en su fachada. En las anfipróstilos, especialmente un templo clásico, con columnas en las fachadas delantera y trasera, pero sin ellas en los costados. Es una arquitectura poco habitual en todas las épocas. Aquí hay un claro ejemplo también del templo de Atenea. En los perípteros tenemos que está rodeado por una fila de columnas alineadas en cada uno de sus lados, conformado con una perástasis exterior. Monópteros es una edificación sencilla constituida por una columnata circular que soporta una estructura sin ningún muro. Es un caso especial de la arquitectura períptera. Arquitectura fúnebre. La arquitectura fúnebre es la edificación que se dedica a la conmemoración de los difuntos, dependiendo de sus dimensiones y de que acojan o no un espacio interno. Pueden considerarse arquitectura funeraria. La arquitectura funeraria griega se caracterizó por su uso de elementos simbólicos. Estos elementos se utilizaron para crear estructuras simbólicas que reflejaban los valores de la cultura griega. Estos elementos también influenciaron en la arquitectura romana y la arquitectura moderna. El monumento más importante fue el mausoleo de Halicarnaso, conocido por las descripciones de historiadores. Se dice que tiene unos 40 metros de alto, a modo de torre rectangular. Es una estructura propia de esta zona. Encima de este pedestal, con un pórtico de columnas, hay un friso de estilo jónico, con un remate extraño de forma piramidal. Esto recuerda al mundo egipcio. Es una especie de fusión y acaba con un remate de una cuadriga donde aparece Mauso y su esposa. Bien, ha llegado el momento ahora de hablar sobre los teatros o anfiteatros, que son otra de las manifestaciones culturales de los griegos. Los teatros tenían características muy marcadas que lograban diferenciarse como a simple vista de nosotros saber qué era un teatro. Estos se construían al aire libre y se aprovechaba la disposición del terreno para poder construir dichos teatros. Cuando se habla de aprovechar la disposición del terreno, se habla que estos se construían en pequeñas colinas y aprovechando como esa pendiente, se construían lo que eran las hileras de asientos. Estos se colocaban en forma semicircular y de frente hacia un escenario, el cual sí tenía ya una forma circular completa. Los teatros se utilizaban para, de igual forma, y hablando todavía más del arte griego, se usaban para manifestar, para proyectar, para escenificar diferentes representaciones artísticas, ya fueran cantos, músicos, danzores, incluso se llegaron a hacer como obras teatrales escenificando algunos eventos de la mitología griega. Incluso en estos tipos de escenarios se llegaban a realizar competencias de músico. Esto era más común en el teatro de Dionisio, debido a que este se encontraba dentro del Acrópolis de Atenas.
en donde comúnmente se solían realizar los eventos así como deportivos y de competencias y eso. Luego el escenario que estaba frente al público, pero se bordeaba con una franja, el cual tenía representaciones artísticas, ya fueran como artes plásticas, tallados, molduras, pero eran como representaciones, valga la redundancia, artísticas, que proyectaban arte. Es decir, que en un teatro, aún fuera de las proyecciones como audiovisuales, o que involucraban a un ser humano, también habían tipos de artes que estaban plasmados en sus paredes. Detrás de esta franja, que era un poco fina, era como una pared, se encontraban las cámaras. Esas cámaras eran los vestíbulos que hoy en día llamamos como camerinos. Era donde se preparaban, donde se coordinaban para saber qué era lo que iban a hacer afuera. Según mis suposiciones o según lo que he investigado, se cree que hubieron varios teatros debido a que por cada polis, por cada acrópolis, debía haber al menos uno, ya que era como algo como bien característico y que mantenía como al pueblo como en esa actividad de las artes. Y por tal razón me gustaría mencionar algunos que para mí me parecieron súper interesantes y entre ellos vamos a comenzar con el Teatro de Dionisio. El Teatro de Dionisio fue construido, como ya mencioné, en el Acrópolis de Atenea en el siglo VI a.C. Y en ese teatro lo que se manifestaba ya siempre estaba relacionado a este dios que se dice era el dios de la belleza. Además, este teatro tenía capacidad para 16,000 espectadores y hoy en día se encuentra totalmente en ruinas, o sea, está como inutilizable. Otro teatro que podemos apreciar de la civilización griega es el Epiduario. El teatro Epiduario fue un teatro también muy reconocido. La información sobre esta es muy limitada, pero sí encontré que ese teatro todavía sigue vigente en la actualidad y se sigue utilizando para proyectar obras teatrales y diferentes escenificaciones artísticas. Es decir, que hoy en día personas pueden ir, pueden sentarse, vivir la experiencia de sentirse en esa antigua Grecia y a la vez disfrutar del espectáculo. Otro teatro también que sigue vigente en la actualidad es el Teatro de Siracusa. Este se construyó en el siglo V a.C. Es uno de los más grandes nunca antes vistos en la Tierra, debido a que tenía 138 metros de diámetro y más de 46 hileras, las cuales se localizaban alrededor del escenario. Como ya les mencioné, sigue vigente hoy en día, pero no se está utilizando debido a que actualmente se encuentra en algunas remodelaciones para poder abrirlo al público. Papel de los órdenes. Los tres órdenes arquitectónicos son dórico, jónico y corintio. En cuanto a orden, entendemos a esto como aquel edificio compuesto por tres tipos de elementos: pedestal, columna y entablamento. Los órdenes dórico y jónico aparecen al mismo tiempo en el comienzo de la arquitectura griega, mientras que el corintio es una evolución tardía del orden jónico. Entonces tenemos el orden dórico, es el primero de los tres órdenes clásicos de la arquitectura. Representa un momento importante en la arquitectura mediterránea, cuando la construcción monumental hizo la transacción de materiales no permanentes, es decir, madera, a materiales permanentes. A saber, la piedra, el orden dórico se caracteriza por un capitel de columna llano, sin adornos y una columna que descansa directamente sobre el estilobado del templo sin base. Continuaré con mi compañera Ashley, que estará definiendo el jónico. El orden jónico. El orden jónico es el segundo en sentido cronológico de los órdenes arquitectónicos clásicos que tuvo su origen hacia el siglo VI a.C. en la costa oeste de Asia Menor. Es más ligero y grácil que el dórico. La columna tiene una base formada por dos molduras llamadas toro, separadas entre sí por otra denominada escocia.
fue el favorito de los griegos asiáticos. Es la aportación del mundo oriental, bajo planteamiento griego. Produce impresión de elegancia, fragilidad y riqueza. Dórico y jónico se desarrollan en ámbitos geográficos distintos. El dórico es utilizado para las construcciones de la Grecia peninsular y la Magna Grecia. Sin embargo, el orden jónico se utiliza para la construcción de templos jónicos, solo en Jonia. El estilo jónico también influyó en la arquitectura romana y la arquitectura moderna. Se caracterizaron por su uso de elementos simbólicos y su estética. Estos estilos también influenciaron la arquitectura moderna y la arquitectura contemporánea. Se caracteriza por las siguientes cualidades. El fuste es más esbelto, de 8 a 10 módulos. Lleva también estrías, pero son más numerosas, más profundas y separadas entre sí por un filete. El capitel también es más rico. Se caracteriza por 2 volutas laterales. Unos dentículos u óvalos llenan el espacio entre las 2 volutas. El abaco es moldurado. El entablamento pierde la severidad del dórico. El arquitrave se subdivide en 3 planos con ligeros saledizos. Y el friso es un adorno corrido de figuras humanas o de aderezos florales. Bien, por último vamos a hablar del último orden, y este orden es el de Corintios. El de Corintio era menos utilizado que los dos anteriormente mencionados, el dórico y el jónico. Sin embargo, este tenía características un poquito más marcadas que lo hace como a entrar a esta lista de los órdenes. Una de las características principales es que el corintio era más alargado y el mismo tenía de 10 a 12 módulos. Módulos eran como piezas en forma cilíndrica, las cuales posteriormente se pasaba a construir como en forma de bloque, las columnas. Entonces los corintios tenían 12 de esas columnas. Está estriado un poco parecido al jónico y su capitel era su característica principal, la cual se encontraba en lo más alto de la columna, y esta se asemejaba a una campana, o más bien a una cesta invertida, la cual estaba rodeada de plantas o de hojas. Esto volvía al orden corintio una característica principal, debido a que era muy detallado el detalle del capitel, debido a que tenía la cesta, tenía las cosas de la hoja que comúnmente se tallaban a mano para tener esa delicadeza. El tallo era como ya el cuerpo de la columna, que descansaba en la base y se unía con las volutas, al igual que los capiteles jónicos. Los capiteles anteriormente mencionados en el dórico, jónico y corintio no son muy diferentes, porque las cornisas son exactamente iguales y comúnmente la variación variaba como en la ornamentación de la misma. Pero a esos 3 órdenes cabe destacar el orden persa, ya que en el orden persa estas columnas o formas columnares que conocemos eran sustituidas por otros personajes, otros elementos. De los atlas y las carítides. Los atlas eran figuras masculinas fuertes, pero se asemejaban a un esclavo, los cuales soportaban el peso del entablamiento y sustituían las columnas. En algunos casos, los atlas eran reemplazados por doncellas llamadas cariátides. Las cariátides, como ya mencioné, eran doncellas, las cuales, al igual que el atlas, sustituían en algunos casos las columnas, pero a diferencia del atlas, estas no tenían una imagen como de esclavitud o de que no querían aguantar el peso del templo, sino más bien que estas se encontraban erguidas, tenían unas canastas en la cabeza, las cuales ocultaban el peso del entablamiento, y estas daban como una proyección de que se sentían feliz
al servir a la divinidad, es decir, que se sentían cómodas cargando el templo, a diferencia de los atlas, que se sentían como que tenían un gran peso encima. Los elementos decorativos anteriormente se han agregado lo que son molduras. Además, estas columnas y estos personajes, Atlas y Carítides, se colocaban de una forma que a la hora de que la arquitectura jugaba con la luz y la sombra, era un recurso más a la estética de toda la arquitectura de los griegos. Y hasta aquí fue nuestra exposición. Espero les haya servido de mucha ayuda, que hayan podido aprender cosas nuevas, y cualquier inquietud o pregunta que tengan relacionado con el tema de la civilización de Grecia, aquí estamos para responderles.